Tengo el gusto de estar en compañía de chicos de la licenciatura en Ciencias Forenses y agradecer mucho las gestiones del doctor David Alejandro, quien en cada ocasión que tenemos la oportunidad de colaborar con sus grupos y equipos de trabajo lo hacemos con mucho, mucho gusto. Estamos en esta sesión que le llamamos recomendaciones para escribir un artículo científico. Son recomendaciones de un explicador. Debo de comentarlo, debo de eh, debo de iniciar con ello. Es muy importante, chicas, chicos. Yo no me considero para nada, pues, la eminencia en escritura científica ni de cerca, pero sí soy un tipo que a lo mejor ha estado en la Dirección General de Bibliotecas participando en consejos editoriales, en procesos editoriales, ha estado muy en contacto con gente de plataformas relacionadas a la biblioteca digital y que de alguna manera lo poquito que he ido aprendiendo me permite a lo mejor darte esta sesión que son tips, recomendaciones, lo que debemos de tomar en cuenta cuando queramos escribir un artículo científico. ¿Sale pues? Por eso para mí es muy importante, antes que otra cosa, el pedirte que desarrollemos en esta ocasión el pensamiento crítico, que recuerda es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de toda esta información que vamos recopilando a lo largo del día, ya sea por lo que vemos, lo que vivimos, lo que pensamos, reflexionamos o lo que alguien como este día, tu servidor Alfonso, te va a platicar. Y ya tú decidirás si eso te sirve bien como una guía, bien como una creencia. Tomas acción, aunque también se puede dar el caso de que alguno de ustedes diga, no, 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 no le entendí nada, no me sirve para nada, yo no quiero escribir ciencia, lo desecho. También el pensamiento crítico te permite tener esta tranquilidad de decir, no, esto no me afecta, pero tampoco me sirve, entonces lo desecho. Ojalá que no. Ojalá que hoy lo que te platique te sea muy útil. ¿Sale pues? Pero ya entrando en la parte de nuestra sesión, pues decirte que la redacción académica, que es justamente este tipo de redacción con el cual nosotros deberíamos de generar un artículo científico, quisiera darte en su descripción la primera recomendación. Dice McEnroe que es el resultado de una mente clara para abordar un problema claramente formulado y llegar a conclusiones claramente enunciadas. Es decir, coincido mucho con la definición de McEnroe, que de alguna manera mi primera recomendación sería intenta dar claridad, ser claro. Y es que a veces, híjole, creo que a veces hacemos lo contrario como escritores académicos o científicos, como para que se vea que sí sé. Entonces escribo con un lenguaje muy técnico, muy retórico, demasiado denso, complejo, para que la gente diga, wow, no le entiendo nada, pero se ve que el escritor sabe mucho. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el mejor de los casos vamos a sorprender a nuestros lectores, pero en la gran mayoría y en el peor de los casos vamos a ahuyentarlos, ¿no? Imagínate un chico de prepa que quiere entrarle a la ciencia leyendo un artículo científico y se encuentra con un artículo complicadísimo de leer, sumamente complejo, sumamente retórico, sumamente cansado, ¿no? Entonces, mi recomendación, traten de ser claros, traten de dar claridad. Ahora, entrando en la materia de lo que es un artículo científico es un informe escrito y publicado, es muy importante esto, que va a describir resultados originales. Ojo, resultados originales. Por ahí dentro de las cosas que se pueden llegar a pensar, es que ser original pues es investigar de lo que nadie en el mundo se hubiera imaginado investigar. Que ser original es hacer lo que nadie en el mundo ha hecho. No estoy seguro que eso sea original. Creo que es más una ocurrencia. Ser original es a lo mejor investigar de lo que todo mundo hace, de lo que todo mundo investiga. Pero tú le das un toque diferente, una perspectiva diferente, una visión diferente a lo que quieras investigar.
Imagínense, si no quisieras, si te sintieras poco original porque investigas algo sobre COVID. No, imagínense, hay millones de artículos sobre COVID. Bueno, pero lo importante de ser original es cómo lo abordas, qué elementos tomas, cuáles son cómo describes tus resultados. El objetivo de un artículo científico entonces es defender o replicar una teoría. Ojo, replicar una teoría. Casi siempre, cuando estamos desarrollando nuestra investigación, buscamos textos en los que estemos completamente de acuerdo, porque incluso buscamos textos para fundamentar mi investigación. Es decir, casi siempre buscamos textos en los que los defendemos. Defendemos ese texto que dijo esa persona porque yo, igual que él, piensa. Pero también sería buena idea que en una de esas hicieras este ejercicio de reflexión. ¿Podría yo replicar alguna teoría que se dice? ¿Podríamos hacerlo? Y yo creo que sí. Justamente la ciencia, justamente la ciencia es eh, siempre sentirte que no sabes todo y que podrías saber más. Imagínate si no hubiera habido gente que replicaba las teorías en los 70s, 80s del siglo pasado. Hoy seguiríamos pensando que las mujeres solo sirven para estar en la comida. Terrible y retrógrada es esa expresión. Horrenda. ¿Por qué? Porque afortunadamente y gracias a la ciencia hemos avanzado en el conocimiento y nos hemos dado cuenta que eso es un absurdo. Imagínense, antes se pensaba, y seguro tú no nacías todavía, pues que el VIH era la enfermedad de los homosexuales. Qué terrible, ¿no? Qué brutal significa pensar en esas ideas hoy en día. Afortunadamente y gracias a que han replicado las teorías, hoy en día hablamos de inclusión, de integración, de géneros, hablamos de otras tantas cosas como por ejemplo antes prohibido el huevo, cuando de pronto la réplica de la teoría es no necesariamente, o antes, las sales son malas. Entonces, cuidado con todo eso, porque también se vale replicar teorías y todo con tal de contribuir al avance del conocimiento. ¿Sale pues? Por eso es muy importante la escritura científica. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre los componentes de un artículo científico, o sea, las partes de un artículo, y sobre cada parte, pues vamos platicando las recomendaciones que te ofrezco? Como por ejemplo, el título. El título de un artículo académico o científico debería de contener, mi recomendación es que tenga el campo de estudio, la variable a investigar, los aspectos que investigue, población de estudio. O sea, al menos esas 3 o 4 partes deberían de estar escritas, descritas en el título. Que el título tenga una extensión máxima de 15 palabras. Una recomendación, ¿eh? Oye, Alfonso, yo tengo 16, ¿le quito alguna? No, 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 no. Una extensión máxima de 15, pero si necesitas 20 palabras, adelante. Si las necesitas, obviamente. Porque el título debería de ser atractivo, interesante, pero objetivo. Es decir, no metas palabras que son más bien expresiones subjetivas o algo así. Cosas muy concretas, muy objetivas, que sea fácil de entender de qué trata tu artículo y que sea atractivo por lo mismo, porque uno puede darse cuenta de lo que investigaste. ¿Sale? Pues te traigo ejemplos. Mira, análisis forense de la persistencia de residuos de disparo en diferentes tipos de tela en disparos a corta distancia. Entonces, residuos de disparo en tela, pero los disparos tienen que ser a corta distancia. Entonces, el análisis forense que se realiza. ¿Vale? Ahí está la variable que es la persistencia de residuos. Los aspectos que investiga es los tipos de tela y bueno, la población serían, perdón, no, los aspectos que investiga son los disparos a corta distancia y la población son unos diferentes tipos de tela y ya tú decides qué muestras. Miren otro ejemplo.
patrones de lesiones por arma blanca en homicidios cometidos con herramientas domésticas. Estudio retrospectivo. Que el estudio retrospectivo ese es el aspecto que investiga. Ahora, la variable son los patrones de lesiones por arma blanca, pero particularmente la población son homicidios cometidos con herramientas domésticas. Y a lo mejor tu muestra es, para tu estudio, es 5 homicidios cometidos con herramientas y tú estudias los patrones. ¿Se va entendiendo? Mira, otro título. Evaluación de métodos de extracción de ADN de restos óseos expuestos a condiciones ambientales extremas. Entonces, eh, en este caso, la población de estudio son restos óseos expuestos a condiciones ambientales extremas y a lo mejor tu muestra son 8 restos óseos. La variable pues es métodos de extracción de ADN, ¿no? Por ejemplo. Obviamente en todos los casos el campo de estudio pues es ciencias forenses. ¿Se va entendiendo? Entonces ahí están algunos ejemplos al respecto. Pasemos a la parte de los autores. El autor, la parte de autor que viene título, luego autor, habría que mencionar ahí la afiliación institucional del autor. Es decir, ustedes que pertenecen a la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tendrían que mencionarlo, ¿no? O si pertenecen a un colegiado, a un grupo de investigación, también menciónenlo. Si lo consideran prudente, van a integrar el correo electrónico al menos del investigador principal, entendiendo que un artículo científico lo hace un equipo de trabajo normalmente. Bueno, pero por lo menos el investigador principal debería de evidenciar su correo electrónico, ¿sale? Para que alguien se ponga en contacto con él por si tienen datos que puedan aportar. Es interesante integrar el ORS ID o lo que se conoce como el identificador de investigador abierto. ORS ID, ORCID, ORCID es un número consecutivo de 10 dígitos que te genera la empresa orsid.org. Ahí está el mío, de hecho, donde integras tu nombre y apellido, o sea, como investigador, nombre, apellido. El logo de ORCID es este círculo verde. Y en donde, entre otras cosas, pues dices, hablas de tu biografía, tus actividades, tus empleos, tu formación académica, tus calificaciones, pues a lo mejor las publicaciones en las que has estado, de tal manera que pues vayas poniéndote como una carta, una tarjetita de presentación online, pues, además de integrar por ahí tus redes sociales y todo ello. Este ORSID se crea justamente en orsid.org, ¿no? orsid.org y en la parte superior derecha pues haces tu registro y ahí comienzas a llenar lo que te va pidiendo paso a paso y ya cuando tengas tus 5 pasos diferentes pues entonces listo, ya vas a crear un enlace que te va a permitir presentarte ante tus lectores, que te conozcan, pues. Entonces también intégralo, el ORS ID. Acá está un ejemplo, miren, así se ve la parte de los autores en un artículo científico, donde pues claramente vemos por ahí a Ya Xiaoran de la Universidad Wilfrid Laurier Escuela de Lazaridis de Negocios y Economía, Kiridaran Kanagaretan sobre la Escuela de Negocios de Zulich de Nueva York, Lim Chi-yo de la Escuela de Contabilidad de Singapur y Gerard Lobo de Houston, ¿no? Ahí está la afiliación. También vemos por acá abajo la pues el correo electrónico del investigador principal. Acá se nota incluso Kiridaran Kanagaretam, que es el aparente autor principal, pues incluso de él mismo
también integran su logo de Ours ID, que esto en un PDF, si alguien lo presionara, podría entrar al sitio online. Entonces, por eso, esto es lo que les recomiendo. ¿Sale pues? Pasemos a la parte del resumen, parte uno del resumen, porque te hablo en lo general. El resumen es una síntesis del contenido de todo tu artículo científico. Diseñas tu artículo, redactas tu artículo y al final creas el resumen. Un buen resumen debería de estar entre 120 y 250 palabras. Y de la misma manera, son recomendaciones. Si de pronto te salieron 255 palabras, pues está bien, no pasa nada. Claro, un resumen de 800 palabras ya no es resumen, ¿verdad? Pero digamos que ese es el promedio como tal. Ahí tratar de integrar el objetivo que quisiste alcanzar, la metodología en la que te basaste, tus resultados o cuáles resultados tuviste, las conclusiones a las que llegaste, ¿no? Es decir, ahí cuéntanos todo en el resumen, todo lo que hiciste, incluido las conclusiones. Es como una sinopsis con todo y contar el final de la película. Y a lo mejor algunos dirán, oye, pero pues cuando me cuentan el final de una película ya no me dan ganas de verla. No creo, ¿eh? Yo creo que nos quitan la parte experiencial, ¿no? De, pues que ya sabemos en qué va a terminar, pero a veces cuando queremos ver algo, lo queremos ver. Pero particularmente el decir las conclusiones en un artículo, pues van a permitir que la gente diga, ah, órale, esto sí me sirve para mi propia investigación. ¿Deberías describirlo en pasado? Y en tercera persona o impersonal, ¿no? De tal manera que indiques al lector, oye, esto ya lo hicimos. Todo lo que te estoy contando ya lo hicimos. Así que pasa a la página que entérate de cómo lo hicimos, ¿no? Escrito en pasado. Y también, como les decía, redáctalo al final de tu investigación, incluso al final de tu escritura. Primero escribe tu artículo, bueno, obvio, primero haz la investigación, luego escribe tu artículo y luego redacta el resumen. ¿Sale pues? Ahora, la introducción. Ya comienzas, digamos, a la parte redactable de un artículo científico cuando introduces a la gente a tu investigación. Le tendrías que responder al cuestionamiento ¿por qué? Es decir, ¿por qué yo como investigador utilicé este tema? ¿Cuál es el problema que se quiere solucionar? ¿Cuál es la justificación al respecto? ¿Por qué es interesante este aspecto y por qué para ti debería de ser interesante que me sigas leyendo? ¿Qué interés provoca en el contexto? Oigan, por ejemplo, ustedes, chicas, chiquenses, no nada más van a escribir para otros maestros o investigadores o estudiantes de ciencias forenses. Están escribiendo para un médico, para un legista, para un juez, para un abogado, pero también para un ama de casa, pero también para un psicólogo, para un sociólogo, ¿no? Que justamente lo que tú haces incide en otros campos de estudio. Por eso cuéntanos en la introducción. ¿Por qué es interesante tu artículo para un arquitecto? Bien, ¿eh? O sea, ¿por qué podría ser interesante para un médico? ¿Ok? Eso sí, tu introducción debería de ser breve y concisa. Es ahí cuando integras lo que se conoce como el marco teórico, verificas la cuestión de quienes ya han escrito al respecto. Ahí citas mucho a los autores que han escrito al respecto. Debería de estar escrita en presente. ¿Por qué en presente? Porque como ahí estás mencionando el problema que quieres solucionar, los objetivos que quieres llegar y la justificación, pues obviamente tienes que decir que ese problema y esos objetivos hoy en día se están dando, son importantes hoy mismo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con otros estudios, como te lo decía? A lo mejor tienes por ahí dos o tres estudios que quieres contarles. Hay un estudio de Jacques o hay un estudio de Mendieta que habla al respecto de algo similar. Yo te recomiendo que lo leas o que lo verifiquen y hacen digamos, mandan un enlace o escriben sobre el autor y esas cosas. ¿Cómo relacionas tu trabajo con otros trabajos, no? ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas tendrá futuro?
O sea, que le vayas diciendo y antojando, miren, cuando estamos haciendo esta investigación, podríamos en un futuro realizar este tipo de cambios en estas normas de legislación, en estas formas de trabajo forense, en estas capacidades que le damos a los analistas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué implicaciones va a tener a futuro? También hay que contarlo. Antoja a la gente a que te siga leyendo. Ahí tendrías que integrar los objetivos que quisiste alcanzar y las hipótesis que tienes al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que te recomiendo en la inclusión de tu texto académico o científico. Luego, metodología. Esta probablemente la parte metodológica es la parte más compleja, probablemente la más densa, porque vas a hablar de terminología sobre métodos de recolección de datos. Y eso, seamos honestos, chicas, chicos, pues no es que no es que lo veamos apasionante. De hecho, y no sé si el profesor David es o tiene relación a metodología, y espero no decir algo que ofenda, pero es cierto que de pronto en la carrera, la materia de metodología, de pronto como que decimos, no, es que no es tan importante, yo ya quiero hacer. Yo entré a la carrera a saber diseñar un logotipo, a saber diseccionar a un cuerpo humano, a saber proyectar una, un diseño arquitectónico. Entonces, el que me pongan metodología y cosas que no entiendo complicado, pues mejor no. ¿Y qué hace? A veces desdeñamos la materia y nos damos unos topes al final cuando estamos creando nuestra tesis y nos damos cuenta que no sabemos investigar, ¿no? Por eso la parte metodológica es bien, bien importante, y es ahí cuando te vas a convertir en una especie de docente de metodología, porque acuérdate, hay que dar claridad. Ahí en esta parte de metodológica tienes que explicarnos las variables que determinaste para tu investigación. Por ejemplo, yo les traigo algunos tiempo de, tiempo de degradación del ADN mitocondrial en muestras óseas. La variable es el tiempo, ¿no? Días, horas, minutos, no sé, tú ahí vas decidiendo qué tipo de variable, y cuéntanos qué es eso de degradación del ADN mitocondrial. Nos tienes que explicar, pero ojo, no nos tienes que explicar tú con tu gran conocimiento. A veces se vale decir, les voy a explicar, pero basado en las teorías de González o basado en las teorías de Smith. Smith escribía que el ADN mitocondrial es esto y el otro y el otro. Ahí también citas mucho. Otra variable es frecuencia y distribución de fracturas. Otra variable son características morfológicas de las heridas, ¿no? ¿Por qué variables? Pues porque varían normalmente, ¿de acuerdo? Son cosas cuantitativas diferentes. Ahora bien, ahí nos tienes que explicar las variables, nos tienes que platicar quiénes son tus participantes, o lo que se conoce también como una población de estudio. Por ejemplo, casos de homicidio con arma de fuego registrados en la Fiscalía General del Estado de Puebla del 2020 al 24, que a lo mejor son 120 casos de homicidio, por ejemplo, ¿no? En esos 5 años. Bueno, pues esa es la idea, que tú generas una muestra o todos los casos, o estudiantes de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UAP, y tu muestra son 100 estudiantes. ¿Me explico? Otra población podría ser osamentas recuperadas en fosas clandestinas en la región mixteca poblana, y tu muestra son 8 osamentas. ¿Ok? Nos tienes que contar por qué 8, qué son las osamentas, qué es, pues no sé, quién es el fiscal general de Puebla. Es decir, nos tienes que contar todo para poder entender mejor. También nos cuentas tus instrumentos de medición, si es que los utilizaste, como por ejemplo luminol y fuentes de luz forense, o estereomicroscopio y comparador balístico, o un cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas. Bueno,
da por hecho que no lo sabemos como lectores. Entonces, otra vez, danos claridad, explícanos. Por eso te decía, la parte metodológica sí es como que complicadita, ¿no? Entre que tú nos quieres explicar y nosotros te queremos entender. Ese es muy interesante. Luego, ¿cómo definiste la muestra? ¿No? ¿Por qué 8 osamentas y no 24? Por decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué definiste así tus muestras a partir de tus poblaciones de estudio? Es decir, los elementos indispensables de cualquier proceso o estudio metodológico son el diseño de tu metodología, si es aleatoria, porque lanzas a redes sociales la respuesta de un quiz o de una encuesta, o es controlada porque lanzas a tu equipo de trabajo a hacer entrevistas a la gente que pasa en el centro de la ciudad de Tlatlauquitepec y le preguntas su nombre y le preguntas su edad y te responden y entonces todo es más controlado. O es prospectivo porque haces una revisión de literatura o haces ensayo clínico, haces experimento. Es decir, nos tienes que contar ahí el diseño de tu metodología, el entorno en el que te desarrollaste, en la Sierra Poblana, en la Sierra Mixteca, en el centro de Puebla, en una universidad, ¿me explico? ¿Cuál es tu entorno? Eh, ¿Qué intervenciones tuviste en tu investigación? ¿Usaste dispositivos? ¿Hiciste pruebas, experimentos? ¿Ejecutaste una técnica particular? ¿Le diste tratamiento a los datos obtenidos? ¿Hiciste estadística? ¿No? También, si hay un análisis estadístico al respecto. ¿Se entiende? Que la parte metodológica, pues sí, seguramente es una en las que más trabajo te va a costar a ti, pero si siempre piensas en dar claridad como docente de metodología, híjole, pues vas a tener un documento muy rico y probablemente muy citable, ¿no? Porque la gente dice, es que yo le entiendo todo a lo que dice este investigador, lo cito, ¿no? Entonces está genial esto. Luego viene la parte de los resultados. Los resultados, bueno, los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo, ¿eh? Porque de hecho, cuando alguien está haciendo revisión de literatura, es decir, está entrando a una biblioteca digital y encontró 4,000 artículos, lo que hacemos normalmente es ver el título del artículo y decir, ¿me sirve? Creo que sí. A ver, entro, le doy clic, abro el PDF y luego me voy a los resultados para ver si puedo entenderlos así de primera instancia. Por eso sería interesante que uses tablas, figuras, gráficas, ¿no? Pero eso sí, seleccionar adecuadamente, decidir qué presentar, porque no se trata de poner 10 páginas de puras gráficas. No, abrumamos a nuestros lectores. Probablemente es 4 o 5 gráficos o tablas o algo así son más que suficientes. Por eso hay que decidir bien qué presento. Muy importante ser objetivo. Nada de andar maquillando para atinarle a la hipótesis. Incluso se vale decir, ¿saben qué? Mi hipótesis inicial, la de la página 4, determinaba que había más investigadores hombres que mujeres y que eran demasiados la diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, en mi estudio me doy cuenta que en realidad la diferencia ya no es tanta, aunque siguen habiendo investigadores hombres. ¿Ok? Eso es lo que puedes hacer. No es que te estás confundiendo, es que estás dándote cuenta y siendo honesto en que el estudio evidenció cosas diferentes, ¿no? Ser objetivo es mejor. Y ser sencillo en la tabla. No, no te metas en rollos de diseño editorial, tipográfico, colores. A veces una tabla tan simple como esta es suficiente. Una tabla bien estructurada, ¿no? Como por ejemplo acá dice gráfico 2, rangos de asistencia escolar en nativos e inmigrantes tejanos de los 6 a los 20 años por región, desde 1850 y hasta 1900. Y vemos 3 regiones, el sur de Texas, el centro y el oeste de Texas. Y de cada región vemos la columna de inmigrantes y nativos. ¿Ok? Inmigrantes y nativos. Así nos percatamos que en 1850 había más asistencia escolar en el sur de Texas, 19 y 22, y en el oeste, pues probablemente no se medía,
no se medía o no se midió, pero luego hay una reducción estrepitosa de 19 a 6 y de 22 a 9 en la década de los 60, en donde probablemente quienes recibieron a esos estudiantes, pues fueron el centro de Texas que subió, particularmente en los inmigrantes, y pues en el oeste que se quedó prácticamente con el valor de los años 50. ¿Se dan cuenta? Es fácil de entenderla porque es sencilla, simple. ¿Ok? Resultados. Y por último, las conclusiones, la discusión. Es ahí cuando resumen los datos, se analizan los datos y redactamos las conclusiones. Es decir, como investigadores, nosotros, una vez que ya resumimos, analizamos y todo eso, ahí vamos a redactar esas conclusiones. Por tanto, como somos nosotros, es cuando llega a tener una ligera carga subjetiva. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes piensa diferente. Es más, cada uno de ustedes puede tener un hermano o una hermana y es completamente diferente. Aunque hayan vivido en la misma casa, tengan a los mismos papás, son personalidades diferentes. Por eso las conclusiones muestran un poquito de tu esencia como investigador personalmente, ¿no? Y se vale. Lo que no se vale es ser demasiado subjetivo. O sea, como que te dejes, como que los datos no te importan y tú sigues pensando que esto, ¿no? Eh, Ahí hay que tener mucho cuidado. Los datos te sirven para que fundamentes tu conclusión, pero tu conclusión pues tiene un carácter muy personal también. Considerar ahí en las conclusiones las implicaciones a futuro que va a tener tu investigación. A futuro, ¿qué puede pasar? Proyéctate en ese sentido. ¿Ok? Bueno, esas fueron las partes de nuestro artículo científico. Ya luego obviamente vienen las referencias y todo, pero esas son las partes. Espero que se haya entendido mucho mejor que así funciona un artículo científico. Ahora bien, vamos a ver algunas video recomendaciones, unas recomendaciones en video para entenderlas mejor. Nos hicimos unas infografías animadas. Bueno, te voy a platicar esta recomendación. Se llama Entender el ciclo de la información. Y para entenderlo mejor, usé como ejemplo el evento en el año 2017 cuando Alyssa Milano, una actriz estadounidense, publica en Twitter que fue víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein y que si allá afuera en las redes sociales hay alguien que también eh, padeció el acoso sexual del productor, que comparta con el hashtag MeToo. ¿Te acuerdas de eso? Igual no. Igual eras muy niño, pero el movimiento MeToo que comienza hace 9 años, pues empezó ahí y a partir del ciclo de la información fue evolucionando. Por eso es importantísimo entender el ciclo de la información. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento MeToo comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió.
Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, entonces cuando uno sabe en qué momento del evento ya nos encontramos, sabremos si buscamos en artículos de opinión, en artículos de investigación, en libros, en conferencias o todavía está en redes sociales, ¿no? Entonces, siempre cuidar esa parte. Esta recomendación, elegir adecuadamente mi tema de investigación. Y pareciera pues una recomendación muy obvia, ¿no? Pues sí, hay que elegirlo correctamente. Pero a veces, siendo honesto, a veces terminamos investigando cosas que no estábamos del todo convencidos, que no tenemos pasión, que solamente es porque queremos darle gusto al sinodal del doctorado o, o porque somos minoría en en el equipo de trabajo, ¿no? Todos levantaron la mano menos yo, pero pues como todos ganaron, pues ya yo también le entro a la investigación. Sí, cuidado con ello. Es muy importante tener pasión, tener gusto. Hay que hacernos estas preguntas antes de elegir un tema. ¿Realmente mi tema va a contribuir al conocimiento? Porque a veces también, ¿eh? Yo tengo mucha pasión, yo tengo muchas ganas, pero en una de esas mi tema realmente no está abordando nada al conocimiento y solo es por un gusto personal. También hay que tener cuidado con ello. También saber si mi tema ya recibió cobertura mínima en las revistas académicas. Por eso es importante saber en qué ciclo, en qué momento del ciclo de la información nos encontramos. Capaz que queremos investigar cosas que, una, o son irrelevantes o son muy relevantes solo en TikTok, pero no en la vida académica como tal, ¿no? Eh, entonces, mucho cuidado con irnos con modas o algo así. Cuidado con ello, ¿no? Si todavía no hay cobertura de los Therians en revistas académicas, pues a lo mejor ahorita es una moda. Hay que ver, hay que esperar, hay que ver cómo fluye la información para saber si en 8 meses sí ya es buena idea comenzar a trabajar sobre el Therian. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿me explico? Esa es la idea, que te hagas esas preguntas para saber si tienes suficiente interés para investigar sobre el tema. Trato de analogarlo con un novio o una novia. Cuando tienes gusto por esa novia o ese novio y quieres estar con él o ella todo el tiempo,
Es que ahí hay muy buen interés, porque como en un tema de investigación, se van a ver diario, se van a hablar diario y van a dormir pensando en él o en ella y van a despertar mirándolo a él o a ella en V, ¿no? Bueno, pues así también son los temas de investigación. Debes de tener mucho interés para trabajar e investigar sobre él, ¿vale? Y también puedo recopilar datos de investigación. Es decir, si tengo acceso al laboratorio forense, si puedo conseguirlo, si tengo acceso a osamentas, si tengo acceso o si voy a ir a 6 sitios forenses de la Mixteca poblana. Sí, sí voy a poder hacerlo. Entonces, si la respuesta es que sí, adelante, venga. O no, no, la verdad es que no. Pero preguntando, yo con eso, no, a lo mejor búscate otras cosas. Búscate otra investigación donde sí puedas recopilar datos. ¿Sale pues? Y acá te va una video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes idea sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello.
Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, espero que sí se esté escuchando ahí el video, ¿no? Espero que no tengamos problemilla ahí con Te el video presentamos Alfa ERP, un software Todo y que bien, se maestro. pueda. Ah, perfecto. Bueno, entonces, me gusta mucho la parte donde digo que si puedes hablar más de un minuto de tu tema de investigación, ahí es igual que con la novia, el novio, ¿no? Cuando le encontramos todas las cosas buenas y queremos que todo mundo conozca lo que tiene él o ella, pues eh, quiere decir que es ahí, ¿no? Que tenemos muchas ganas, mucha pasión, que estamos muy interesados, que tenemos mucho conocimiento de ese tema. Por tanto, es buena idea investigar al respecto y ahí es un buen parámetro, es una buena manera de saber si vamos por camino correcto. Ahora bien, poner mucha atención al abstract. Ya habíamos visto un pequeño, la parte uno de lo que es el abstract, pero ahorita viene esta parte 2 donde vamos incluso a conocer un abstract. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Las partes es, primero, hablar de la motivación, del éxito que puede llegar a tener en caso de tener, perdón, el impacto que puede tener a mi campo o campo de estudios diferentes en caso de tener éxito esta investigación, pero después describe el problema que intenta solucionar, la forma en cómo lo estás intentando solucionar con la metodología, los resultados que tuviste cuando intentaste solucionarlo y cuáles son las conclusiones a las que llegaste, ¿no? Todo eso, estas 5 partes, estos 5 elementos, mi recomendación es que siempre estén presentes. La motivación, describe el problema, la metodología, los resultados y las conclusiones. Estudios a futuro y eso también lo puedes hablar. Es decir, el resumen no debería de incluir información que no está en el estudio. Por eso se recomienda que lo redactes al final, siempre importante. Al principio escribe o comienza con lo más relevante. Casi siempre es esa parte de la motivación.
esta circunstancia que puede ser interesante abordar. Redactar en tercera persona y en tiempo pasado. También se utiliza el impersonal, no solo el hicimos, sino el se hizo, ¿no? O se realizó o se encontró. Además de encontramos o realizamos, ¿de acuerdo? No excedan el uso del lenguaje técnico. Sé que lo tienen que hacer. Las ciencias forenses tienen ciertas características técnicas. Solo estoy diciendo, no excedan. O explícalo si se puede así brevemente, pero lo ideal es no exceder tanto de ello. También evitar siglas acrónimos, que, insisto, muchos artículos académicos o científicos eventualmente necesitan ese acrónimo, esas siglas, pero no demos por hecho que todo mundo sabe que es el Infonavit. A veces lo más recomendable es que hables del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores del Estado, o trabajadores, perdón, y ya pones después paréntesis, ¿no? Entonces, siempre evitar siglas o acrónimos o explícalas completitas o dilas completas. Y también evitar expresiones subjetivas, ¿no? Expresiones como en este espectacular trabajo de investigación nos adentramos al mar de las... No, a lo mejor la retórica acá no necesariamente queda. Trata de ser objetivo, concreto, usar frases cortas, pero completas, ¿no? Entonces, frases cortas, pero completas. Acá les traigo un ejemplo, vean esto. Estimación del intervalo postmortem utilizando evidencia entomológica en restos humanos descompuestos encontrados en el centro de México. El resumen me va a ayudar para, por ejemplo, empezar con una motivación. Determinar con precisión el intervalo postmortem IPM, ¿ya vieron? O sea, no doy por hecho que IPM ya todo el mundo lo sabe. No, intervalo postmortem IPM es crucial en investigaciones forenses para establecer líneas de tiempo, identificar sospechosos y corroborar coartadas. Este estudio evaluó la utilidad de los insectos necrófagos como relojes biológicos en contextos de descomposición avanzada. Vean qué interesante, ¿no? Utilizar insectos para analizar tratar de analizar la fecha exacta de muerte de, la, de la persona investigada. Luego, el problema, descripción del problema. En el centro de México, los métodos clásicos de datación, el rigor mortis, enfriamiento cadavérico, pierden utilidad después de las 72 horas, lo que dificulta establecer el momento de la muerte en cuerpos en estado de putrefacción o esqueletización. Interesante. Ese es el gran problema, que ya cuando pasan las 72 horas ya es más complicado identificar cuánto tiempo en días o en meses lleva, ¿no? Fíjense, realizamos un estudio, ese es el metodología, realizamos un estudio observacional y prospectivo, es decir, veo lo que pasa y además en un rango de tiempo en 18 cadáveres, en diferentes etapas. Ahí están digamos, la población, los 18 cadáveres en diferentes etapas de descomposición recuperados en escenas al aire libre de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, es decir, una región, durante el 2023. Se recolectaron muestras de entomofauna, o sea, muestras de insectos, cadavérica, mediante protocolos de estandarización de la Academia Internacional de Entomología Forense. Los especímenes se criaron en laboratorio para determinar especies y estadios larvales. Se calculó el IPM acumulado, grados y día de desarrollo. Luego ya vienen los resultados. Los resultados mostraron una precisión del 89% en la estimación del IPM para cuerpos con hasta 30 días de evolución, con un margen de error promedio de más o menos 2.4 días, lo cual está genial. Las especies más frecuentes fueron la Lucilia sericata, el Chrysoma ruficia, o sea, básicamente es la mosca, el Chrysoma rufifacias, y en cuerpos de más de 30 días la precisión disminuyó al 67%. Conclusiones. Se discute que
entomología forense constituye una herramienta confiable para la datación de la muerte en contextos tropicales y subtropicales, aunque su exactitud depende de contar con bases de datos regionales de desarrollo de insectos. Estudios a futuro. Se recomienda que la creación de un banco de referencias en la creación de un banco de referencia entomológico para el centro del país. Ven qué interesante este estudio, nada más por leer el, el abstract de una manera mucho más correcta en ese sentido. Y antoja ver qué es eso, a ver si tienen imágenes o si tienen alguna estadística de cómo se pudo promediar a partir de la creación de insectos en el laboratorio y esas cosas. Bueno, ok, Alfonso, y si no voy a escribir un artículo, en realidad no tenía pensado escribir un artículo, nada más el doctor David me invitó y pues tenemos que estar y pues ni modo, hay que entrarle y todo eso, pero voy a hacer por ahí otra investigación, pero no artículo científico. Bueno, chicas, chicos, sí es cierto, el artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sí es cierto. Y normalmente los artículos científicos pues son, digamos, la epítome de la investigación en este sentido. Sirve para difundir conocimiento científico, si es cierto, contribuir al avance de un campo de estudio y compartir hallazgos. Y sí, sus partes son título, autor, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Pero ojo, ustedes mínimo van a hacer un trabajo escolar de investigación con el profesor o profesora de metodología o una tesis de licenciatura o de posgrado, que la tesis es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas del estudiante. Una tesis sirve para demostrar tus competencias académicas. ¿Qué es la academia? Academus, lo que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje. Academus es ese lugar donde Platón enseñaba a sus alumnos. Entonces, todo lo que tiene que ver con aprender y enseñar es una competencia académica. Así que una tesis se parece mucho a un artículo, que también es un requisito para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Y sus componentes son muy parecidos, ¿ya vieron? También tiene un índice, también tiene una portada, también tiene introducción. Dentro de la tesis hablas del marco teórico, que también lo haces en el artículo de investigación en la introducción. Una metodología de recopilación, los resultados, que normalmente los resultados sí son lo que se conoce como entregables en una tesis, ¿no? Pero también hay resultados, hay conclusiones a las que se llegan. Claro, una tesis puede tener anexos, pero también todas y ambas tienen referencias. Como te das cuenta, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes decían, ¿para qué me invitaron? ¿Por qué estoy acá? Bueno, eso también ayuda mucho para que hagas tú una tesis, un trabajo de investigación y además lo hagas de manera extraordinaria. Eso te lo deseo de corazón. Y bueno, otra recomendación, considerar la revisión por pares. Vamos con la última video recomendación. No solo investigas para ti, para tu profesor, para el sinodal, para el asesor de tesis, para obtener el grado SNI. También investigas para que otros académicos, otras personas que viven en tu círculo de investigación también te revisen. Es lo que se le conoce como la revisión por pares, el arbitraje académico. ¿Qué es la revisión por pares? Ahí les va. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado.
Después se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como ¿de qué trata esta investigación? ¿Interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Y esta última, que es prácticamente nuestra última parte, un poco más práctico, elegir correctamente el journal para publicar. Es mucho, digamos que es una labor, la verdad es que incluso hasta podría hablar de una labor titánica, fuerte, que no debería de hacer solamente una persona, sino todo el equipo. Hacer un peinado de decenas de journals para saber en cuál en particular publicar. Porque cada revista científica maneja diferentes datos, formas de ponerse en contacto, requisitos, formatos. Y lo peor que podríamos hacer sería primero escribir el artículo y luego ahí vemos dónde. Imagínense, y regresando a la analogía del novio o la novia es el artículo científico y el paper es la casa donde va a vivir. Entonces, como ya que eres mi esposa, ahora ¿a dónde vamos a vivir? No, no, no. Siempre elegir el journal, al menos durante la investigación, pero si se puede, desde antes de hacerla.
O sea, saber qué es lo que piden estas revistas científicas, tener en claro 2 o 3 revistas científicas para que entonces sí, sobre lo que te piden, realizar el proyecto. Ahora bien, ¿qué cosas debes de considerar siempre para elegir correctamente una revista, un journal para publicar? Su relevancia del tema, ¿no? Tenga una orientación eh, didáctica, una orientación científica muy parecida a lo que es tu tema de investigación. O sea, por ejemplo, en su caso, que sean del área forense, por supuesto. El factor de impacto es un elemento que deben de considerar. ¿Qué es eso? Es un cociente. Es un cociente estadístico. No les platico bien cómo se logra, pero básicamente, y haciendo una analogía, es la cantidad de citas a las que puedes aspirar en promedio si publicas con ellos. Obviamente, a mayor factor de impacto, o sea, más citas, es muy probable que sea más complicado entrar porque va a haber mucha competencia y los papers solo suscriben o escriben, no sé, 10 artículos, 100 artículos, ¿no? Y entonces tienen que elegir a los mejores 10. Bueno, ¿por qué? Porque su factor de impacto es muy bueno, es muy alto y por eso llegan muchos artículos. Entonces tienen que decidir y entonces casi siempre están rechazando artículos, pues. Ese es el factor de impacto. También hay que considerar políticas editoriales. Por ejemplo, si hay una revisión por pares y hasta que te hagan la revisión, tus pares que pueden ser otros especialistas forenses o médicos o legistas o abogados o policías o no sé, esos son tus pares. O si es acceso abierto, pero tienes que pagarles, o si es modelo híbrido en donde además de que les pagas, además te hacen la revisión. ¿Me explico? O sea, tienes que ver esas políticas editoriales para saber, pero también el tiempo de publicación. Igual no nos damos cuenta que desde el principio esa revista científica a la que ya le mandamos nuestro paper nos dijo que iba a tardar 2 meses en decirnos si lo va a revisar o no, y tarda 4 meses o casi un año para revisarnos nuestro trabajo. Y nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Hay que considerarlo. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Entrar a la página web de esa revista científica. ¿Cómo le hacemos? Híjole, hay muchas formas. Una de ellas es la biblioteca digital de la UAP. Te ayuda a entrar a esa página web. Vamos a ver un ejemplo. Entro a Bibliotecas UAP. Vamos a entrar a Biblioteca Digital, parte inferior, acá. Entro a Biblioteca Digital y en el extremo izquierdo tengo la búsqueda de recursos y unos filtros. Activo el filtro de los journals, porque son revistas científicas. Estas son las revistas científicas que publican tu artículo de investigación. Ahora, es mucho. ¿Por dónde entrar? Mira, yo te diría que entre otras, em, pues tienes, por ejemplo, la plataforma Taylor and Francis. Vamos a entrar. Entras a Taylor and Francis, me pongo el logo para que veas cuál es, para que igual pones pausa. Esa es una muy buena opción. También, por cierto, Wiley Online y probablemente Science Direct, ¿no? Híjole, me da mucha pena, pero pues no es mi culpa, pero pues me da mucha pena, chicas, chicos. Esta semana, en particular, esta semana, hemos batallado muchísimo con el sistema administrador de bibliotecas. Demasiado, ¿eh? Tanto que mira, no puedo entrar. Ah, bueno, de mientras, no te quiero tener en pantalla de carga. Además de biblioteca digital, que es la mejor opción para mí, hay otras. Por cierto, mira, ahí tienes el QR. Este QR te va a llevar a un archivito, un archivo en Word online, en donde puedes visualizar los enlaces. Pero, por ejemplo, el MGL Clarivate, el Master Journal List
o la lista maestra de revistas. A ver si ya entró o no sigue sin entrar. Bueno, qué lástima. Aquí vienes, inicias sesión con un correo electrónico. Híjole, estoy trabajando en un... Permíteme tantito, porque igual no me acuerdo. Estoy trabajando en modo invitado y prefiero entrar y trabajar en mi cuenta personal. Aquí, inicio sesión. Hay que crear una cuenta gratis, eso sí. Le doy a login. Acá sí tengo guardado mi correo y mi contraseña. Inicio sesión. Y lo que hay que hacer aquí, chicas, chicos, al buscar, pues por lo menos tu área y si se pudiera, tus keywords o palabras clave de tu trabajo de investigación. Por ejemplo, aquí le voy a poner Forensic Science, o sea, ciencias forenses en inglés. Y ahí nos dice que encontró, así nada más, 20,000 resultados. Bueno, pero hay que enfocarnos a lo mejor en cierto contenido en particular, a lo mejor establecer que estás buscando una categoría en particular, tu frecuencia. Vamos a poner, por ejemplo, que quiero frecuencia, revistas mensuales, por ejemplo, monthly, pues para aspirar mejor, ¿no? Que la categoría, pues, sea, bueno, no parece que no hay categoría, entonces, incluso puedes poner o pedir que tu lenguaje sea el español, pero tampoco se los recomiendo mucho ponerle lenguaje español, porque a lo mejor baja bastante. ¿Qué tanto? Pues no sé, miren, 14 resultados. Y ahí está la Revista Panamericana de Salud Pública o la Enfermería Comunitaria. Ya vieron que no todo es entonces forense. ¿Por qué? Porque he restringido demasiado con español. Entonces le voy a quitar el filtro y en todo caso aquí ya voy a poder, por ejemplo, el American Journal of Medical Science puede ser, ciencia analítica puede ser. Y entonces tú ingresas al perfil. De hecho, no sé si escribí bien ciencias forenses y a lo mejor por eso no hay nada. Vamos a ver. Sí, forensic. Es que raro. Hay poquito. Pero supongamos que entro aquí al perfil de la página. Por ejemplo, esta es la página Digestive Disease and Science, enfermedades digestivas, enfermedades y ciencias digestivas. ¿Y qué tengo con esto? Pues tengo, miren, algunos datos. Por ejemplo, el factor de impacto es de 2.5. 2.5 citas a un año, 2.5 citas a 2 años en promedio. Promedio, ¿ya? Por ahí te dicen algunos otros datos y por ahí vamos a encontrar seguramente el visitar el sitio del journal. Vamos a darle clic, por ejemplo, y vean, esto es The Springer Digestive Disease and Science. Y lo que hay que hacer aquí es, por ejemplo, ver por acá, mira, acá dice métricas 2.5 a un año, a 5 años sube un poquito, 2.9. 7 días en que te dicen, oye, vamos a revisar tu artículo, una semanita tarda, y puedes seguir viendo en About This Journal, por ejemplo, acá, de seguro vas a tener más métricas, consejo editorial, políticas editoriales, cómo contactar y todo eso, que ahorita lo estoy haciendo muy por encimita, pero un investigador tendría que hacerlo a conciencia, ¿vale? A conciencia. Publica con nosotros, en fin. Esto nada más en esta, que era el Digestive Disease
Ahora, yo voy a regresarme y ver otra, ¿no? A ver, vamos a ponerle que quiero ver 50 revistas diferentes. No hay mucho, ¿eh? Es lo que me estoy dando cuenta, doctor, por cierto, ¿eh? No hay mucho, al menos acá. Pero bueno, a ver perfil de página, a ver. Entramos, vemos el perfil, nos da otros datos, pues. 10 de factor de impacto, esta está muy buena porque te citan en promedio 10 en el último año, en promedio 8.2 a 2 años. Entonces, pues visitamos el sitio y esta revista es diferente, miren, ¿ya vieron? O sea, cambió de la que estaba de Springer a esta. Esta es muy diferente. Así que hay que entrar a ver, por ejemplo, la información para autores, cómo subir el manuscrito, cómo contactar con ellos, ¿ya vieron? O sea, lo que debe de hacer el investigador es, híjole, pues navegar, ¿no? Ver viendo ahí, ver si encuentra un factor de impacto, ver si encuentra por ahí el correo al que hay que mandar, el archivo, y eso le va a determinar para saber si incluso entrar a ver un paper de cómo fue. A ver, vamos a ver si acá puedo ver el paper en PDF. A ver, ¿es esto? Y entonces tiene que analizar este paper y ver los formatos pues, los formatos de título, autoría, abstract, la parte introductoria, las dos columnas que maneja en fin, tiene que ver el tipo de fuente, ¿sale? Conocerlo. Entonces, eso lo hicimos, pues nada más en el Web of Science, el MGL, el Master Journal List de Clarivate, que es una de estas opciones, pero mira, te traigo varias, como por ejemplo el del Sevier, que es el Shimago Journal Rank. Es igual, mira, hay que entrar, hay que buscar, igual vamos a buscar Forensic Science. Buscamos, miren, acá sí está el de Estados Unidos, el Journal of Forensic Science, el Australian Journal of Forensic Science, el Forensic Psych Research. Acá sí hay muchos, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué hago? Pues ingreso. Voy a ingresar con control. Control clic para que entre a 2 o 3. ¿Ya vieron? Y cada uno de ellos, control clic para ingresar aparte. Cada uno de ellos me dice, por ejemplo, pues que este es de Estados Unidos, que está en el cuartil 2, es decir, en el segundo lugar de 4, por decirlo, ¿eh? Son 4 cuartiles, este está en el 2 actualmente. Tiene un H-index de 117, que básicamente es un índice es un ranking. Yo les puedo decir que más de 100 ya es algo que se considera bueno. Más de 100 es algo que se considera bueno. Ahí te dice de qué trata, en el año 99 estuvo en el cuartil 1 hasta por ahí que perdió ya, es decir, a partir del 2013 y 15, pues ya no ha subido del cuartil y se ha mantenido tanto en patología y medicina forense en cuartil 2, pero en genética se ha mantenido en el cuartil 3, ¿no? Ahí vas diciéndote, bueno, se ve que es bueno, pero no tanto, y ahí te va diciendo más datos estadísticos y seguramente por ahí estará la página web. Aquí está, mira, el home. Cómo publicar con nosotros. Entras al home. Otra vez, miren, este es de Wiley. Este es el Journal of Forensic Science. Y pues, ¿qué hay que buscar? Ah, mira, acá abajo están las métricas. 3.8 y un factor de impacto de 1.8, casi 2 citas por año. Un rango de aceptación, este es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, del 39%. Es decir, casi 4 de 10 artículos los publican. No está mal, no está mal. Pero 37 días del momento en que subes tu artículo a que te dicen
lo vamos a revisar. Es decir, más de un mes vas a estar ahí sabiendo, bueno, ¿y si lo van a ver o no lo van a ver? Después de más de un mes en promedio te van a decir, no lo vamos a ver, bye, gracias, o sí lo vamos a ver. Más métricas tienes por acá, vean. Es una página diferente, si te has dado cuenta, ¿eh? Más métricas, acá encontramos pues más que tienes que ver a conciencia, ¿no? Como yo que hago en el scrolling, ¿no? Vean esto está genial, vean. Tiempo de la primera decisión, promedio, más de un mes. Después de un mes te dicen, te vamos a revisar. Del momento en que te están revisando, del momento en que ya te dijeron, vamos a revisarlo, al que te aceptan o no, 100 días. Súmale, ¿eh? Y luego, ya cuando te aceptaron, el tiempo promedio para publicarte son 16 días. Es decir, hazte la suma. 37 más 99 más 16, pues esos 133 días son los 143 días son los que van a 153 días son los que te van a tardar en revisar y publicar. Medio año, ¿eh? Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero vean, así hay que entrarle. Hay que ver en About más cómo contactarnos, el equipo editorial. ¿Ya vieron? Así es checar, así es hacer esta última recomendación, elegir el journal. Tienes el Wiley Search a Journal. Me gustaría mostrarles aquí el listado de revistas mexicanas, porque el listado de revistas mexicanas que les preparamos les pueden llegar a ser útiles. Es un Excel online. Entonces, estas revistas mexicanas, en donde, pues no te voy a mentir, y va a sonar feo, pero ahí sí es más fácil, porque estas revistas mexicanas, al no tener tanto apoyo por parte de CONACYT, del gobierno, pues casi casi lo que venga lo publicamos. Además que hay mucha revista mexicana de institutos, escuelas, como la UNAM y todo. Entonces, miren, acá sí les recomiendo que en la columna de área te vayas a los filtros de área y, por ejemplo, ahí le voy a cambiar de seleccionar todo a medicina y ciencias de la salud. Yo creo que por ahí aplico y a ver en cuál de estas te puede ser útil publicar. Gaceta Médica de México, Horizonte Sanitario, Investigación en Educación Médica, Revista Alergia. No sé si hay algo específicamente de ciencias forenses, perdónenme, lo dudo un poquito, pero a ver si hay por ahí, y si no, algo relacionado, ¿no? Trastornos alimentarios, y, y no razón, chicas, chicos, es una carrera relativamente nueva, ¿no? No sé cuántos años, salud mental. eh, Entonces, estas revistas de salud, por ejemplo, cardiología, es de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y acá está el enlace. Y mira, estaría entrando a la revista mexicana de la revista mexicana de cardiología. ¿Ya vieron? Es un diseño diferente. Bueno, pues otra vez. Ahí está el directorio, la información, cómo publicar, instrucciones para autores, y ahí te va a decir guías para autor. Está en PDF. Ah, pues hay que descargarlo. Por eso te decía, esto es de horas, días, estar viendo para seleccionar correctamente tu revista científica. A ver si alcanzó a abrir ya la biblioteca digital, me da mucha pena. Ahorita lo reporto, pero bueno, a ver, vamos a iniciar sesión, porque también quería mostrarte eso, justamente. Lo que pasa es que de por sí es muy lento. Ah, en lo que abre, les platico del DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto. Igual puedes poner, a ver, vamos a poner forenses. A ver si hay alguna latinoamericana. Hay dos. Colombia Forense, ¿ok? Y la revista de Ciencias Forenses de Honduras. Bueno, ambos tienen por ahí, dicen que no hay cargos por publicar, no APC.
APC son las siglas de Article Processing Charge. No hay otros cargos, o sea, casi mándales y te lo publican. Siempre y cuando, me imagino, entren en sus políticas. A ver, vamos a darle aquí a website, a esta, y pues de una vez, jule, site not found, sitio sin encontrarse, jule. Habría que buscar con Colombia Forense, a lo mejor ya cambiaron el dominio o algo así. Digo, por algo son open access y todo eso. Parece que no. Es creo. A ver, el otro, el de Honduras, que tampoco te cobra nada. Újule, pues nada. A ver, buscamos Forensic. Hay 48. Vean, el Journal iraní. Ah, no, pero esto no nos sirve. Perspectivas en medicina legal y perito médico. Ok, esa puede ser. El Journal Internacional de Toxicología y Medicina Forense, publicado por la Universidad Iraní de Ciencias Médicas Shanid Beheshti. Ok, aquí está el website, tampoco tiene cargos, pero debes de publicar con ellos. Vamos a ver si sirve la página. ¿Se dan cuenta? Eh, esta circunstancia de revistas de acceso abierto, pues a lo mejor pues no tienen tanto presupuesto, por eso miren, está tardando. Index, Latindex, que es el índice de revistas latinoamericanas y del Caribe. Y pues obviamente aquí buscas forenses y a ver qué hay. Además de la colombiana y la... Aquí encontró 21 revistas vigentes. Instituto de Medicina Legal de Porto, Asociación Galega de Médicos Forenses, el Boletín Galego de Medicina Legal, el Journal Brasileño de Antropología Forense y Medicina Legal. Y entonces tú ingresas, voy a ingresar con control, o Ciencia Forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, o Ciencia Forense Latinoamericana de la Universidad de Morón de Argentina. A ver, vamos a entrar. Y tienes que ver aquí si está el, en datos adicionales o aquí en algún enlace, la página web. Datos de contacto, pues no. Vas a tener que ponerte en contacto con el editor en jefe, porque, ay, pues ahí está, miren. El Brazilian Journal of Forensic Anthropology. Otra vez. Está donde está el equipo editorial, los archivos, ponerse en contacto sobre la revista, y ahí te van a dar datos. Miren, como se dan cuenta, es poquito. Entonces, a lo mejor acá sí te publican. El problema es que a lo mejor nadie te lee, ¿cierto? A ver la otra. Em, Ciencia Forense de México. A ver si en datos adicionales tengo una página. INACIPE. A ver. El Instituto Nacional de Ciencias Penales. El INACIPE. Vamos a entrar. A ver esta otra. Este es cuatrimestral, Argentina. Está vigente. Datos adicionales. Pues no, nada más tengo ahí el correo. Tendría que ponerme en contacto con ellos. ¿Va? Así funciona esto de ir viendo, descubriendo, tomando decisiones, entrando a nuestras, a ver las páginas de estas revistas científicas. ¿Qué les parece? Y pues ya vamos concluyendo, chicas, chicos, con consejos generales. Vámonos ya, diciéndoles que planifiquen su contenido. Siempre trata de que no todo sea fortuito, se te ocurrió, ay, y salió, sino que cada vez que se te ocurra, apúntalo en una agenda que traigas a la mano, en tu mismo teléfono, mándate WhatsApp a ti mismo de tal manera que las ideas no surjan y ya,
sino que surjan y las escribas para que llegues a casa o a la oficina, definas, planifiques, alfabetízate. A lo mejor esta sesión es una buena forma de alfabetizarse sobre lo que es un artículo científico, los componentes, ojalá que haya sido así. Busquen un título atractivo, presenten un buen resumen, pidan opiniones, pero no solo a los expertos, que eso pues es importante, pero también a tu familia, a tus amigos. Oigan, estoy investigando sobre eso, ¿cómo ven? De pronto te puedes dar cuenta de enfoques, visiones, perspectivas que a lo mejor nunca habías determinado, ¿no? Utilicen gestores de referencia como Mendeley, Zotero, EndNote, que te van a permitir olvidarte de las referencias bibliográficas y ya enfocarte mucho en la investigación y la redacción. Revisar y volver a leer tu artículo. Nunca dejemos sentado que, ay, pues ya está perfecto porque lo escribí yo. Hay veces que volviendo a leer el mismo párrafo al otro día se siente diferente y a lo mejor te vienen cambios probables. Comprueben la originalidad de sus ideas, porque una cosa es no querer plagiar y otra es plagiar de manera involuntaria. Entonces, pidan a sus docentes o háganse de cuentas antiplagio como Turnitin para correr sus trabajos antes de entregarlos y ver si no hay, está incurriendo en autoplagio, en plagio de ideas que no me había considerado. Soliciten apoyo especializado también. Espero que esta sesión de pronto se sienta como un apoyo especializado y por supuesto explorar las revistas que selecciones. De mi parte ha sido todo, esperando que esta sesión te haya gustado, que te haya animado, que te motive a lo mejor a escribir ciencia y te deseo lo mejor. Que tengas un excelente viernes chiquito, hoy jueves. Nos vemos, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Bueno, chicas, chicos, lo que